Buen día desde el Atoyo. Finalmente no volvimos al río, así que se lo vamos a deber de vuelta con el color turquesa que prometimos. Se lo vamos a mostrar. ¿Lo haremos por ahí a la vuelta o...? Pero estamos estacionados. Ah, sí, ahora estamos estacionados al lado también de un río espectacular. Río, es hermoso. Tenemos las mochilas preparadas porque nos vamos a caminar un poquito. Estamos en Lake Lois, que es un lago acá dentro de Banff. Volvimos al Parque Nacional Banff, pero en la parte más norte, que es uno de los lagos como más famosos. Así que bueno, estamos estacionados acá en el centro. Vamos a dar una caminata medio que sin rumbo, pero bueno, vamos a aprovechar a hacer el lago, que es lo más famoso, para que no nos agarre el fin de semana con más gente, y después planear algunas otras caminatitas también por acá en estos días. Pero bueno, mate preparado, vamos a caminar con ese solazo. ¿Vos querés ¿No, venir? Ari? ¿Vos te quedás o venís? No, vos venís, pichula. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Miren, este es el parking que conseguimos acá. Ahí está el Atoyo. Y por acá tenemos el río. Acá no se puede dormir, pero se puede estar de 7 de la mañana a 11 de la noche. Así que estamos en el día acá para recorrer. Y después a la noche nos vamos a un estacionamiento, que es como un campground, pero medio que estacionamiento, sin camping. Solo estacionamiento y sale solo 12 canadienses. Está solo acá a unos 4 kilómetros. Así que miren qué hermoso para pasar el día acá. Ay, no nos cansamos de estas vistas, son increíbles. Ahora nos vamos a ir primero a buscar algo al supermercado. No tenemos algo para desayunar rápido, entonces no queríamos demorarnos en cocinar, así podíamos salir a caminar rápido. Así que vamos a pasar por el único súper creo que hay acá en Lake Lois a comprar alguna pagadita para acompañar el mate. Estamos muy contentos. Como sobraron milanesas, anoche vinimos a comprar unos pancitos y algo para el mate también que les contamos. Y el único supermercado que vinimos, enfrente hay un baker y una panadería bastante de pinta, por lo menos, con buenas cosas. Estaba re bueno. Yo me compré con pan de chocolate y un rol de canela. Ahora falta comprar el pan para las milangas. Perdón, una aclaración, porque ya entramos, compramos, pero pregunté si tenían algún pancito para sándwich que me pudieran vender y me dijeron no, compraron en el supermercado. Como acá tienen todo más para desayunar, así, para llevártelo puesto. Así. Sí, así que en este preciso instante yo me voy a ir a buscar el pan ahí enfrente, porque con la energía que acabo de recargar, por lo menos tenemos que caminar 10 kilómetros de trilla. Y también estamos muy contentos porque caminando para acá, como veníamos con el mate, cruzamos a un chico y nos saluda en español y como que nos vio con el mate. Era argentino y está trabajando en el restaurante enfrente donde estamos estacionados. Y re buena onda, así que en estos días seguramente nos combinamos ahí para juntarnos y demás. Ellos están haciendo un work and travel con la novia, así que ya estuvimos ahí hablando para combinar, tomar unos mates o algo. Así que siempre es lindo cruzar argentinos por estos lados, que es difícil a veces en pueblitos o así en el medio de la nada encontrar alguno, pero se encuentra. Y quién más que nos une el mate. Está bueno a veces de salir a la calle tomando mate, porque si hay algún argentino o algún latino enseguida nos ve y nos saluda y siempre pegamos buena onda. Aldana acaba de detectar que para subir toda esta parte del camino hay como un zigzag. Por allá arriba van algunas personas. Aldana optó por hacer el camino largo. Yo voy a intentar meter off-road por acá y voy a ir por el camino corto a ver quién gana. Agitadísimo, pero hay un claro ganador. Aldana todavía está en la otra punta de la vuelta. Yo ya estoy arriba, tardé como 2 minutos. No sé cuándo tardé, nada, la mismísima nada. Pero subí por acá. Estoy intentando todavía recuperar el aire. Pero ya estoy. Ahora me toca esperar y descansar. Equipo ganador, Diego. Equipo perdedor, las chicas. Acá estamos subiendo gratis porque hay dos maneras de subir. 3 en realidad. Una es el trail y una, si tenés tu vehículo, podés subir hasta casi la base del lago, pero el estacionamiento de arriba vale $36 canadienses.
Si no tenés tu vehículo, estás en un hotel y demás, puedes hacer el trail o también hay buses que te llevan desde el pueblo hasta el lago. No sé cuánto valen, pero debe ser bien económico. Ah, vos decís económico. Sí, porque en Banff salían $2. Igual, perdóname. Si vos ves todo esto, la verdad, re vale la pena este trail. Es como cualquier otro trail, o sea, está contra bueno. No todos tenemos las mismas condiciones, si alguien tiene alguna discapacidad o algo, que sepan que todos podemos llegar, es súper inclusivo. Sí. Y eso está buenísimo. De cualquier manera, pueden llegar de bus, de vehículo. Perdón, amor. Tanto los parques nacionales de Estados Unidos como los de Canadá, o sea, hay un montón de caminatas que son más complicadas, más exigentes, lo que sea. Pero lo más popular tiene una autopista, no sé qué tiene, pero todos llegan bien. Está bueno eso. Y la mayoría también, a los parques más populares, tienen los buses o algún vehículo que pueden alquilar o pagar para llegar al lugar sin tener que hacer un trail. Llegamos, se puso después bastante tranquila la caminata después de la primera subida y miren, acá está el parking que les decíamos, donde llegan los buses, donde llega la gente que quiere subir en su vehículo, solo que como les decíamos es pago. Y por acá vamos a hacer otra mini caminata para llegar ahora sí al lago. Claro está que los lugares más accesibles son los más visitados, ¿no? Porque al ser más accesible sube más gente, entonces si tienen la posibilidad y la capacidad de ir a los lugares un poquito más alejados, van a encontrar menos gente. Pero como siempre, no sé, lo vimos en toda América, en las playas. La primera playa que es accesible para todos, está llena de gente. Si uno hace una caminatita, no sé, me recuerdo en Brasil, a hacer trillas y llegabas a playas para uno solo. Y perdón, también es verdad que la gente que no está muy acostumbrada a tal vez salir o meterse en lugarcitos así medio aislado, por decirlo de alguna manera. No es para todos tampoco. No, ¿qué pasa? Se juntan. Vos llegás a una playa paradisíaca, estás solo y al lado hay otra playa paradisíaca más, y si te cae alguien que no está como que no está tan seguro de por dónde anda o qué está haciendo, ¿qué va a pasar? Va a venir con el trapito y se te va a sentar al lado. Entonces, bueno, es un tema también. Y también son gustos, o sea, a nosotros nos gusta visitar lugares de todo tipo. Lo que más nos gusta, obvio, son los lugares donde la naturaleza hay menos gente, porque, no sé, me siento más en el lugar. Pero hay gente que dice, no, yo prefiero estar en un lugar donde haya restaurante, donde haya todo. Perdón, ya estoy viendo el lago y solo quiero decirles, después de que vean estas imágenes, vayan a ver el video de Laguna Parón en Perú. Les dejamos el link por acá o por acá, porque a mí me vino mucho de eso. Sí, es similar y no está en su mayor esplendor del color porque se está recién terminando de descongelar. En verano yo vi fotos que es más, pero el entorno es increíble y la caminata del estacionamiento fueron 2 pasos. 30 pasos, así que vengan. Ya nos alejamos del caos de las personas. Ya, ¿qué hicimos? De Lake Louise. Sí, hicimos, pero nada, hicimos 3 minutos y ya queda muy poquita gente. Ya está muy tranquila la cosa. Vamos, Avi, dale. Hay varios trails por acá. Vamos a hacer uno que llega a 2 lagos diferentes, donde tienen unas casas de té que ahora están cerradas, que hacen té y café con agua de los glaciares. Pero abren recién en junio, vimos, así que vamos a ir a visitar los lagos. Y si nos quedan fuerzas,
porque es todo en subida. Y después es más subida todavía, hay como un mirador que también, si llegamos a ir, vamos a ir, si no, volvemos. Te desafío a algo. ¿Qué? Si lo conseguís, No. zafamos. Si no lo conseguís, tenemos que ir. ¿Te digo qué es? ¿Qué? Pronunciarlo. Big Behind. Algo así, bueno, no sé yo cómo se pronuncia, así que tenemos Me dan que ir igual ahora. los desafíos. Ah. Yo hago lo que siento y bueno, vamos a ver qué tan de cansado llegamos ahí. Yo pienso en las milanesas ya. Nos falta todavía 1 kilómetro de subida. Miren la cantidad de nieve que hay acá. Todavía hay hielo. Increíble con todos estos días que hubo temperaturas altas de 25, 28 grados. Que todavía acá se mantenga todo bien congelado. Bueno, hay bastante sombra por el bosque. Me imagino que eso ayuda a que se mantenga más. Así que hay que ir con cuidado para no resbalarse. Bienvenidos al lago Espejo, amigos. Primer lago después del Lake Lois. Lake Mirror sería, ¿no? En Sí, inglés. lago Espejo, correcto. Vamos a comer estas milanesas con esta vista. Listos para más 800 metros de subida para el próximo lago. Por suerte se secó el suelo. Recién tuvimos una caída, ¿no, amor? Ay, el hielo está terrible en esas partes porque Ahora donde pega no el se sol ve está perfecto. y te pegas unos resbalazos. Yo dije, ay, la muñeca de Diego, lo primero que pensé. Pero sobrevivió. Vamos a seguir. Bueno, gente, ocurre lo siguiente. Vamos a separar. Nos separamos. Yo me voy a ir al lago Agnes, que está a 300 metros más de subida, y Diego va a hacer una desviación acá de 1,2 kilómetros para Little Behind, algo así. Little Behind le dicen acá, creo. Porque es el único que se puede llegar, porque después el Big está con nieve hasta por acá todavía, así que Sí, hay mucho hielo y nos dicen que es muy empinado. sí. Así que lo que nos queda es... Vos vas a ir a ver esa vista y yo voy a ir al lago. Nos vemos en el lago. Nos vemos. Bueno, gente, por acá ya se empieza a ver mucha más agua corriendo. Parece que estuviéramos por un caudal. Y acá ya el camino se pone medio que indesinfrable. Lo bueno, y como consejo, estoy usando una app ahora que se llama... miren mi fondo de pantalla. El que lo quiere, este fondo de pantalla, me lo piden, ¿sí? Lo dejan ahí en los comentarios y vemos cómo nos ponemos en contacto para mandárselos. Y miren, acá estamos con la app. Miren, esta es la app que estoy usando. Me marca todo el camino que ya hicimos, los lagos, los ritmos, me marca todo. Así que ahora estamos más o menos por acá y lo que nos falta es llegar hasta esa punta. Creo que estoy en el medio de lo que fue una avalancha. Está todo bastante destruido por acá y verdaderamente, si no fuera por la app, el camino no tengo cómo identificarlo, porque así está todo. Pero miren las vistas. Y lo más lindo de todo esto es que no hay nadie alrededor, así que se disfruta más todavía. Definitivamente acá hubo una avalancha. Esto está todo arrasado y todo en la misma dirección. Muy zarpado. Por momentos puede que nos encontremos con esta situación. La nieve está blanda en algunos lugares. Entonces, si no prestas atención, te vas y te metes la pata como yo, así. Y ahí para abajo. Así que hay que estar prestando mucha atención.
Ahora sí, mis queridos amigos, ahí no se llega a enfocar, pero llegamos al final de esta caminata y miren las vistas que tenemos. Esto está... Por allá va la ruta, creo que es la 1, la Trans-Canadá. Por ahí se ve un poquitito del lago, impresionante. Está este lugar increíble, pero creo que un poquito más atrás hay unas vistas más interesantes. Ahora lo vamos a ver. Ahora sí, toca regresar. Y es otra vez por el hielo. Esta vez no voy a cortar camino por ese lugar de la avalancha. Después me di cuenta por otras personas que pasaban caminando por otro lado, que por donde me había mandado yo era el lugar equivocado. Pero bueno, cosas que pasan. Cansa, ¿eh? Por acá ya estamos volviendo a pasar por donde subí erróneamente pensando que era por ahí. Ahora voy a ir para el camino correcto, que es recto por acá. No sé en qué momento me habré perdido, pero tengo que ir a rescatar a mis niñas, así que voy a meterle ritmo a esto. Así volvemos para la Toyo, que ya hay un poco de cansancio después de tanta montaña. Con Abby llegamos al lago y acá esperaremos a 10. Miren, está casi el 75% congelado todavía. Esa que vemos ahí frente al lago es la casa de té que les contábamos, que hace especialidades de té y café con el agua de, me imagino, este glaciar, no sé si de otro o de este mismo. Abby escuchó a Diego por allá y miren lo contenta que está. Pará, Abby estuvo todo el día mirando hasta que venía Diego para allá. Estamos bajando y escuchamos un estruendo, un ruido zarpado y miren, una avalancha enfrente nuestro. Buen día, amor. Hoy día de descanso después de los 20 y pico de kilómetros que hicimos ayer. Necesitamos descansar estas piernitas. Mal, tan duras como garrote. Sí, venimos de días de mucho movimiento, así que hoy vamos a tomar el día relax. Estamos acá, hicimos unos pancitos con forma de empanada, jamón y queso y semillitas. Los cocinamos, muy curioso, lo cocinamos en la sartén. Sí. Y la verdad se hizo rápido y está buenísimo. Muy bueno, así que estamos ayunando con el matecito. Acá tenemos el río, en el pueblo de Lake Louise. Y por allá tenemos la Toyo estacionada con una vigiladora muy especial. No sé si la ven ahí, colgada de la ventana. Buen día para todos. Se agarraron con las manos en la masa. Sí, con las manos en el sausage roll. Bueno, seguimos por Lake Louise porque tenemos que esperar una semana más o menos cerca de la zona para que nos llegue un paquete que lo van a recibir acá en el correo de acá. Así que vamos a hoy recorrer para movernos un poco, pero no muy lejos de acá porque en estos días tenemos que volver. Así que vamos a ir al norte, no más de 100 kilómetros para no tener que volver después tantos kilómetros. Así que ya nos abastecimos el supermercado porque seguimos en zona de parques nacionales. Entre Banff y Jasper vamos a estar. Entonces, solo en los pueblitos es que hay para abastecerse de comida, gasolina y demás. Así que ya llenamos la Toyo con nafta, comida para estos días y ver
que vamos a investigar por la zona hasta antes de volver acá y agarrar el paquete y seguir rumbo norte. Sí, el clima la verdad que viene hermoso, estamos disfrutando mucho. Parece que no sé si viene lluvia o nieve para estos días. No, al final poquito, pero... está muy cambiante, solo va a llover un poquito hoy a la noche y va a bajar un poco la temperatura de vuelta a unos 13 grados y unos 0, 1 grado a la noche, que a lo que fue estos días, que estábamos de 25 grados y a la noche unos 10 grados, era un verano. Vuelve un poquito a bajar la temperatura, pero con el clima así lindo, la verdad no tenemos problemas. No, Está perfecto para las caminatas. Cero. Vamos a acomodar las cosas del súper en la Toyo, que está ahí estacionada acá en el Visitor Center. Este es el pueblito, digamos, ¿no? Está el supermercado, el bakery, la panadería, el Visitor Center, algunos hoteles, restaurantes alrededor, pero no es más que esto. Vamos a acomodar la Toyo y nos vamos a recorrer un poquito más al norte. No avanzamos casi nada, hicimos creo que ni 5 kilómetros, pero paramos ya en el primer laguito que había para preparar unos mates y desayunar, que todavía no habíamos desayunado. Así que paramos en este lago que se llama Elbert o algo así. Vamos a desayunar y después seguimos. Buscando el lugarcito para parar y miren que hay justo a 2 kilómetros donde vamos a parar a dormir. A 800 metros. Ah, bueno. Correte que queremos ver el oso. Ay, sorry. ¿Y si yo soy el oso? Gordote está, ¿eh? Como corre las piedras y yo bajo la piedra. Mira a ver si hay algo bajo la piedra. Eso con las piedras. Se está mirando a todos. Después de la bienvenida del osito, miren, por acá es donde vamos a pasar al ladito del río Saskatchewan, uno de los ríos o el río más importante de Canadá. Miren qué lindo, está con una correntada, no sé si es siempre así o hoy está porque hay mucho viento. Miren, yo voy a ir armando acá esta fogatita, ponerla linda, porque le dije a Diego, por ahí cuando pase un poco el viento, porque hoy está muy ventoso, pero para cocinar con fueguito. I'm closing up shop, closing up my store. I know this city doesn't. Bueno amigos, miren, ya tenemos armado el campamento. Diego sigue cortando leña, por allá está haciendo amistad con los vecinos. Yo había armado la mesita para comer afuera, que estos lugares lo valen. Acá hice una ensalada, estaba haciendo un pollito, por acá estoy haciendo unas papas en la air fryer. Pero el vecino nos acaba de avisar que hay un oso grizzly acá en la ruta, o sea, no sé, habremos hecho de la ruta 100 metros para adentro o menos. Así que nos dijo guarden toda la comida si hay afuera. Así que me parece que otra vez se suspende el almuerzo acá afuera. Va a tener que hacer adentro del Toyo. Ay, ositos.
Amamos verlos, pero no nos dejan comer afuera, che. Buen día, amigos. Ayer hubo una linda lluvia a la noche, así que hoy está nublado. Acá estamos preparando el desayuno. Estoy dejando levar un pancito para poder hornear. Abby ya desayunó. Fueguito listo para el desayuno, mate. Estamos bien, ¿no? Estuvo linda bien. La lluvia de anoche, estuvo como así como que se gozaba un poquito, estuvo muy lindo. Y lo bueno también es que acá estaba tan seco que la tierra acá es como un polvo. Entonces, como no llovió mucho, solo hizo que no haga barro, pero que se aplaste ese polvo. Así que vino bastante bien. El río sigue igual, solo falta que salga un poquito el sol porque bajó bastante la temperatura. Con solcito se podría disfrutar más, pero no nos podemos quejar porque estamos en un lugar muy lindo y muy tranquilo. El pan ya está listo, vamos a probarlo ahora porque si quedó bien le vamos a regalar a los vecinos un poco, la mitad, porque nos regalaron un poco de leña, así que tenemos una colección de leñas, de la que Diego juntó y está cortando, un poco que nos regalaron ellos, y ahora muchos, como es domingo y la gente que vino por el fin de semana se fue, también varias gente dejó leña por allá que fuimos a buscar y estamos secando, así que bueno, ahora sí es momento de desayunar y ojalá haya quedado bien, así le podemos dar un agradecimiento a los vecinos. My back is broke, my head is numb. This new generation's making me feel old and dumb. Dirán que nos la pasamos comiendo el día de hoy y la verdad es que sí. Hoy va a ser día de fuego, cocinar, estar acá afuera tomando mate, disfrutando de esta tranquilidad. Se fue ¿Qué más ya, podemos hacer, no? se fue ya todo el mundo, quedamos súper solos. Mañana es lunes y hasta da un poco de miedo porque yo le digo, ay, antes no sé, si hay un oso, alguien lo ve antes. Ahora tenemos que estar más atentos porque no hay nadie, se fueron todos. Che, decís que si se venía un oso corriendo hacia nosotros, vos decís que los vecinos iban a venir a salvarnos. No, pero como había gente por todos lados, como el otro día, en la ruta vinieron y nos avisaron que había. Estamos haciendo unas hamburguesas caseras, que ya ahí están al fuego, y los pancitos también están horneándose, también lo estamos haciendo caseritos. Ahora cuando salgan se los muestro, porque ya casi deben estar. Miren. ¡Upa! Ya se están dorando, Qué bueno. Está muy bien. Así que vamos a terminarlos y a comer unas hamburguesitas. Para que no digan que estuvimos todo el día comiendo y haciendo fuego, nos vamos a caminar un poquito. Nos bañamos y ahora vamos a caminar por lo menos hasta la ruta y volver. Porque aunque parezcan las 4 de la tarde, son las 8 de la noche. Ya estamos. Estábamos bastante aburridos hoy ya y estos culos inquietos piden un poco de cambio ya. Y bueno, Pensé que ibas a decir piden un poco de ducha. no, nos bañamos anoche. Y por eso también nos movemos un poco porque nos quedamos ya sin agua y nos queda muy poca agua para tomar. Así que dijimos, bueno, vamos a salir con la Toyo a investigar un poquito más para la ruta para aquel lado, a ver qué hay y demás. Es que estamos abandonando acá el campamento, vamos a ver si volvemos a dormir acá o si encontramos algo más interesante. Dijimos, bueno, por lo menos como que en la ruta podemos llegar a ver algún animalito o algo, vamos a investigar un poco. Nos vamos a dar la vuelta al perro, vamos a decir. Sí, literal. Estamos volviendo ya a Lake Louise y miren cómo se ve el contraste de lo verde y todo lo que se ve allá color gris es quemado. Esta zona hace un poquito más de un año, de acá para arriba Jasper se quemó todo, muchísimo, un incendio muy grande y la verdad que ya por acá se ve, en Jasper nos dijeron que se ve más fuerte, pero acá ya se ve el contraste de la parte quemada con lo que no se quemó o los primeros o los brotes nuevos, digamos, después del incendio. Estamos de vuelta
ya en Lake Lois, acá donde vamos, que les contamos a esperar el paquete que tenemos que esperar que llegue. Y tenemos todo acá desarmado porque ayer cargamos agua y nos dimos cuenta que la bomba no estaba cortando. No está cortando, por lo que hay algo que está haciendo que pierda la presión. Sospecho que puede ser alguna de las canillas que se afloja a veces. O sea, digo, puede pasar. Creo que hasta ahora no nos había pasado nunca. Pero bueno, por lo único que se puede estar activando la bomba es porque por algún lugar está perdiendo presión. La bomba de agua, ¿no? La bomba de agua. Así que vamos a revisar acá abajo, que fue justo donde estuvimos ajustando el otro día. Y bueno, a ver si va por ahí la cosa o qué es lo que está pasando. Ojalá lo podamos solucionar ya hoy. Tenemos dos sospechas. Una era esa que me parece que la descartamos, de que esté perdiendo agua por ahí, porque antes nos estaba perdiendo agua y por eso ajustamos y la bomba igual no activaba. O que justo el problema empezó desde que nos quedamos sin agua allá en el camping y como usamos la canilla un poco burbujeando sin agua, justo a partir de ahí también empezó el problema. Después cargamos agua, o sea, le habíamos apagado la bomba y ahí nos dimos cuenta que no cortaba. Entonces creemos que algo le haya pasado por ahí a la bomba. Sí, una basura puede ser dentro del sistema de las válvulas. Voy a tener que desarmar la bomba de agua. Porque pérdidas de agua no tenemos. Buen día, amigos. El viaje continúa. No solucionamos todavía lo de la bomba. Creo que tenemos que desarmarla, pero como estamos en un lugar donde no hay mucho más que un súper, no queremos arriesgarnos a quedarnos sin bomba. Así que cortamos así la electricidad de la bomba para usarla y cuando no la usamos la apagamos. Sí, yo estoy pensando algunas metodologías para probar a ver si realmente es eso. Y la primera es ponerle una tapa a la salida de la bomba. Cosa de ver si es que un caño más adelante está perdiendo o que efectivamente la bomba no está llegando a trabar. No lo sé, pero bueno. Sí. Bueno, lo probaremos por ahí en la próxima ciudad o pueblo un poquito más grande con más cosas por si tenemos que comprar una nueva o lo que sea. Estamos acá haciendo cosas, quehaceres de la vida en motorhome. Estamos en un dump station acá en Lake Lois, así que vamos a descargar aguas y cargar agua para que se bañe dedito porque yo ya me bañé. Ahí se llenó el tanque. Y bueno, y hoy seguiremos ruta. Al final el paquete que estábamos esperando conseguimos poder recibirlo en una ciudad más adelante, así que no tenemos que quedarnos acá 7 días esperando, que ya estuvimos bastante tiempo, ya recorrimos. Nos gana la ansiedad de quedarnos tantos días quietos. Así que ese paquete. qué misterio, ¿no? Bueno, conseguimos, gracias a una larga historia de varios contactos, amigos de amigos de amigos, en Grand Parie, o algo así se llama la ciudad, que va a ser después de Jasper, así que vamos a poder enviarlo ahí y tranquilos poder llegar ya cuando esté el paquete y no tener que esperarlo. Así que ese es un gran dilema entre los viajeros cuando uno compra cosas por internet o le tienen que enviar cosas, porque no tenemos un domicilio fijo. Nos ayuda mucho cuando la gente nos comparte su domicilio y dice mándenlo acá a casa, que nosotros se los recibimos, nos ayuda un montón. O en este caso, como habíamos conseguido en Post Canadá, ellos nos lo recibían en el local, pero lo que nos va a llegar ellos nos confirmaron que no lo pueden recibir, así que ahí les di una pista, pero por suerte conseguimos a alguien que lo va a recibir en su domicilio más adelante, así que eso será otro capítulo de esta vida viajera. Ahora nos toca dejar lista la Toyo para poder seguir viaje al próximo parque nacional, que va a ser Jasper. Es momento de dejar Lake Lois. La verdad que fue un lugar donde más nos quedamos, donde más, bueno, a mí me gustó muchísimo, no solo el lago, sino el pueblo, es chiquitito. Conocimos gente, argentinos que trabajan acá, unos chicos, unos recopados, que mismo les voy a dejar el dato de ellos, el Instagram, porque ellos pasan muy buena data de work and travel. Sí, correcto. Que son viajes, visas de trabajo en diferentes países, así viajar y trabajar. Así que los chicos recorrieron un montón, así que tienen tremenda experiencia. Y bueno, nada, es interesante. De hecho, tal vez después de Alaska consumamos mucho de los que ellos enseñan, porque sí, quién es muy sabe interesante. las vueltas de la vida, ¿no? Pero bueno, hay que ver porque todo va con diferentes edades, depende de la nacionalidad y demás. Así que le dejamos el Instagram acá porque es muy interesante la data que comparten. Vamos a ir rumbo a Jasper. Vamos a entrar al último parque nacional de esta zona de los 4 que recorrimos acá. Vamos a ver qué hacemos, porque ya son casi las 5 de la tarde, qué hacemos en el medio dentro de la ruta que vamos a hacer. Y después desde Jasper, que es la entrada al parque, en la parte norte,
vamos a ver caminatas y ver qué hay para hacer para ahí. Pero bueno, ahora vamos a hacer ruta y a disfrutar un poquito de vuelta de la Icefields Highway. Es tierras de hielo, la autopista de las tierras de hielo. Que les contamos el otro día, así que vamos a la ruta. Es una de las rutas más famosas del mundo. Une Banff y Jasper, tiene más o menos unos poquito más de 200 kilómetros. Acá está ya la entrada al Parque Nacional Jasper. Entonces entre Lake Louise y Jasper está esta ruta que es muy famosa y se llama así porque tiene más de 100 glaciares alrededor de la ruta. Así que es muy visitada. Vamos a hacer como el primer tramo y ver qué podemos recorrer en el primer tramo. Pero por acá andamos. Vamos a ver los glaciares. Hello. Hi. Yeah. It's okay. Thank you. Have a good day. Bueno, a partir de acá es donde llegamos el otro día para poder acampar, que nos desviamos a la derecha. Así que a partir de acá ya es ruta nueva para nosotros. Vamos a ver qué puntos podemos visitar antes de que se haga de nochecita, porque tengo anotados varios puntos de acá hasta Jasper Pueblo. Así que vamos a ver cuál es el próximo punto a visitar. La ruta viene muy linda, como podrán ver. Es impresionante, nada, el verde, la montaña, todo es una locura por acá. Y lamentablemente creo que cuando vayamos un poco más para adelante, lo que nos vamos a ver, nos va a sorprender un poco, es que nada, va a estar todo quemado, pero bueno. Sí, en Jasper, lo que le contábamos el otro día. Miren, amigos, lo que está cruzando. Ay, mi amor. Justo venía diciéndole a Die, estoy con sus lentes porque los míos quedaron atrás y hay mucho sol, me mata. Venía diciéndole a Die, qué raro, acá bajó a que tenemos que ir a una velocidad de 50 kilómetros por hora, cuando antes, para atrás, era 90 la máxima. Y dijimos, ¿por qué debe ser? Y me imaginé porque se ve muchísimo verde acá en esta ruta a los costados y dije, debe ser porque hay mucho cruce de fauna. Y justo, sí, cruzando, primero vimos que estaba frenando un auto adelante y dijimos, cuando vemos un auto que está frenado es porque algo vieron. Y justo cuando pasa la curvita vemos la mancha gigante negra cruzando, así que... Este era chiquito a comparación del que vimos el otro día. Sí, parecía más... O hembra o cachorro, bebé, no sé. Sí. Pero bueno, nunca lo habíamos visto así cruzando la calle, ¿no? Siempre lo vimos comiendo al costado de la ruta las veces que les mostramos. Y siempre verlos en diferentes situaciones o así corriendo que se asustó y cruzó rápido y demás, es muy lindo, ¿no? Ver diferentes movimientos. Es como que el viaje y todo esto nos va entregando en cuotas, ¿viste? Es como que todos los días te entrego una cosita para que te mantengas ahí con la energía viva de decir, ay, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? No. Hasta ahora, cada vez que venimos saliendo a la ruta, la verdad que... vemos algo. Algo vemos, es muy grosso. Más allá de los paisajes que ya, aunque no veamos fauna, son una locura. Le decía a Die también que nos falta ver ahora es rápido, ¿no? Alces y osos con los bebés, con las crías. Y grizzlies. O sea, y grizzly. Y perro con 2 colas. Y pájaro que comió. Bueno, es muy común en esta época ver a los animales que estuvieron en reproducción en mayo y que despertaron de la invernación, creo que se dice. Verlos con las crías, como vimos los bisontes. Así que bueno, nos falta ver los ositos bebés. Hicimos pocos metros y dijimos, miren todos esos vehículos que están parados. Le digo, Die, algo están viendo. Y veníamos mirando para acá y decíamos, bueno, debe ser el paisaje porque es muy lindo. Pero no vemos nada. Y por suerte se acercó el chico acá adelante y dice, no, miren para allá. Ya no estábamos por ir, porque hay un oso en las piedras. Así que vamos a buscarlo. Miren, ahí está. ¿Lo ven? Miren qué alto, cómo trepó por ahí. Wow, qué increíble hasta dónde llegó. No sé qué está comiendo ahí porque hay pura piedra, pero algo habrá encontrado.
Lo que sí digo, si los vemos bajar, salimos todos corriendo. Está comiendo flores. Uy, uy. Ay, si cae rodando se lastima y aparte nosotros nos cagamos todo. Llegamos al glaciar Athabasca, a la parte de los glaciares que creo que es el que está allá, si no me equivoco, y hay una caminata para hacer, pero bueno, ya son las 8, acá vamos a dormir, está permitido este parking y te cobran 17,50 canadienses, que es como autoservicio, por así decirlo. Hay que buscar el sobre y dejar la plata o los datos de la tarjeta, que ahora lo vamos a hacer. Y por acá vamos a dormir, se está poniendo fresco y vamos a hacer la comida, que tenemos mucha hambre, y averiguar bien todo para mañana, a ver si podemos hacer la caminata para ahí y contarles. Acá estamos nivelando porque el parking está todo como en bajada y demás. Si se fijan, todos los motorhomes tienen puesto tacos y demás para nivelarlos. Nosotros tenemos esos que nos regaló Norberto, que están buenísimos. Miren, les voy a mostrar del otro lado, que solo tenemos 4, entonces Diego va a poner también el crique porque estamos inclinados para adelante. Si no, la verdad que estos taquitos que son apilables nos vienen salvando un montón en todos los lugares, están buenísimos. Bueno amigos, acá vine con Abby a dejar el sobre, si Abby me deja, que quiera caminar. Como les decía, es autoservicio. Uno agarra acá el sobre, si quiere deja los datos de la tarjeta, o si no, ponen el sobre, el efectivo y los datos de la placa, el motorhome y demás. Y por acá se deja el sobre. Así que listo, ya está pago nuestro camping de esta noche. Esto es muy común acá en los campground o en los estacionamientos y demás de Canadá, así que es muy para la honestidad, ¿no? Hay que ser honesto, porque como que nadie viene a revisar. Bueno, pueden venir los rangers a la noche o a la mañana, pero es muy raro, así que apelan a la honestidad. Eso es muy bueno, quiere decir que la gente cumple para que lo sigan teniendo así.